Hola, bienvenidos. A continuación escucharemos algunos relatos de militares, los cuales vivieron experiencias paranormales en su trabajo. Bienvenidos una vez más. Esto es la última opción, espero les guste. El encuentro en la Sierra Mexicana, una noche de terror militar. Buenas noches, hoy me dispongo a compartir con ustedes un relato de terror protagonizado por un grupo de militares que se encontraron con seres de otro mundo en medio de la oscuridad de la Sierra Mexicana. Hace algún tiempo, durante una misión rutinaria en una de las sierras del país, tuve la experiencia más aterradora que he vivido hasta el momento. Aquella noche de octubre, mientras realizábamos una revisión de campo, sentimos una inquietante sensación de un peligro inminente. A diferencia de otras veces, esta sensación no provenía de una posible situación humana, sino de algo mucho más grande que nosotros. Nos convertimos en títeres de algo desconocido, observados por seres que desafiaban nuestra comprensión del mundo. La sierra donde tuvo lugar esta misión tiene una reputación social por los fenómenos paranormales que ocurren en ella. Además, es un lugar donde escasea cualquier tipo de actividad humana, como si algo se encargara de mantener a las personas alejadas. A pesar de esto, aún debíamos cumplir con nuestra labor. A medida que nos adentrábamos en esta zona peculiar, comenzamos a sentir un intenso sonido estático a nuestro alrededor. Era como si estuviéramos rodeados por los antiguos reproductores de música que emitían ese ruido desagradable. Además, todos empezamos a experimentar un fuerte zumbido en los oídos, acompañado de náuseas que obligaron a algunos miembros del equipo a vomitar. A pesar de estos síntomas perturbadores, decidimos continuar con la misión. Nuestra decisión fue reforzada por el hecho de que no teníamos ninguna razón física para cancelar la misión. Sin embargo, algo en el ambiente nos advertía que algo estaba mal. Unos metros más adelante, divisamos una enorme luz que emitía un resplandor único, a diferencia de cualquier cosa que hubiéramos visto antes. El brillo abarcaba gran parte del terreno y su color era una extraña combinación de blanco y amarillo. Inmediatamente, comenzamos a gritar órdenes y advertencias para que los propietarios de la luz se identificaran. Sin embargo, no recibimos ninguna respuesta, tan solo aquel enigmático resplandor que comenzó a parpadear de manera sistemática. Parecía como si los destellos de luz intentaran comunicarnos algo. Después de unos minutos, el zumbido que habíamos escuchado previamente se intensificó, llegando a ser tan incómodo que algunos miembros del equipo se arrodillaron, apretando fuertemente sus oídos con ambas manos. En ese momento, entre la luz, vimos que se acercaban hacia nosotros 7 cuerpos enormes. Medían entre 3 y 4 metros de altura y tenían una apariencia delgada y encorvada. Sus cabezas eran ovaladas y desproporcionadamente grandes. Los observé con temor, ya que parecían seres que no pertenecían a nuestro mundo. A medida que se acercaban, no solo nos sentíamos pequeños físicamente, sino también como si fuéramos insignificantes ante ellos. Sin embargo, a medida que bajé la mirada por unos segundos y volví a levantarla, presencié una transformación impresionante. La luz bajó su intensidad y los seres cambiaron su apariencia, pasando de ser extraterrestres clásicos a parecer 7 hombres enormes de entre 2 y 2.5 metros de altura. Vestían trajes negros, tenían lentes oscuros y cabello rubio, con una piel extremadamente blanca. El cambio repentino me llenó de terror, ya que había visto su verdadera forma y ahora se presentaban como supuestos humanos. Para mi sorpresa, estos seres comenzaron a hablar en español en nuestras mentes, sin abrir la boca en ningún momento. Escuchábamos sus voces directamente en nuestra cabeza, generando una sensación inexplicable que aún me estremece al recordarla. Decían repetidamente una frase: retírense, no los queremos lastimar, código 3397. En ese momento, supe que estábamos en peligro y di la orden de retirada. Los 7 hombres disminuyeron el zumbido y la energía que nos mantenía en el suelo, y sin cuestionar ni ver más, corrimos en dirección contraria a esos seres aterradores. Cuando finalmente nos sentimos lo suficientemente lejos como para detenernos, nos protegimos bajo una formación de piedras y pudimos ver cómo aquellos seres gigantes permanecieron en el lugar durante unos minutos. Parecían recoger algo del suelo y luego caminaron hacia la luz, desvaneciéndose en su resplandor uno a uno, hasta que desaparecieron por completo. La luz, también gradualmente, se fue difuminando con el paso del tiempo. Después de este encuentro sobrenatural, intentamos comunicarnos por radio para pedir ayuda, pero nuestros equipos no funcionaban. Las lámparas y otros dispositivos electrónicos estuvieron muertos durante varios minutos. Fue solo cuando regresamos a la carretera que todo volvió a la normalidad. Algunos de nosotros experimentamos vómitos, mareos y náuseas, y con el paso de los meses, la mayoría perdimos cabello. Hoy en día, puedo afirmar con certeza que esos seres eran extraterrestres. Poseen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, como lo demuestra la nave resplandeciente en la que viajaban. Además,
Su capacidad para cambiar de apariencia y someter a los seres humanos es inexplicable. Estoy agradecido de estar vivo y de haber salido ileso de este encuentro, pero no deseo volver a encontrarme con ellos. La incertidumbre y el misterio sobre esta raza extraterrestre me han dejado con más preguntas que respuestas. Tras las líneas del infierno. Soy el sargento David Mendoza, veterano del ejército, cuyas experiencias en el campo de batalla parecen pálidas ante lo que enfrenté en una misión que nos llevó más allá de las líneas enemigas, a las profundidades mismas del abismo. Esta historia tiene comienzo en una misión la cual su objetivo no es relevante para la misma. La calidez del sol del desierto se mezclaba con el polvo que levantaban nuestros pasos. Nuestra unidad era muy conocida en su tiempo, por lo que no daré nombres reales debido a que algunos aún viven. Esta estaba compuesta por hombres cuyos rostros habían sido tallados por la guerra. Cada uno de nosotros cargaba el peso de la responsabilidad en nuestros hombros, sabiendo que nuestras acciones podrían cambiar el curso de la historia. La misión se presentaba ante nosotros como un laberinto de peligros y adversidades. Cada paso estaba imbuido de incertidumbre, y cada mirada transmitía la tensión que se había arraigado en nuestras almas. La primera noche en el desierto, mientras las estrellas se alineaban en un vasto cielo oscuro, montamos nuestro campamento provisional cerca de un oasis. A pesar de la tranquilidad aparente, el viento llevaba un susurro inquietante que se arrastraba por la arena. La sensación de ser observados, acechados por algo más allá de nuestra comprensión, se clavó en nuestras mentes como espinas afiladas. Nuestra sensación fue constatada la primera noche, puedo recordarla a la perfección. El soldado Simón, el cual era un joven valiente y lleno de vida, comenzó a actuar de manera extraña durante una de las guardias nocturnas. Yo fui el primero en notar su extraño actuar cuando volvió, pues no respondió a mi indicación de darme su reporte. Sin embargo, todos notamos cuando sus ojos se nublaron y su voz adquirió un tono gutural mientras pronunciaba palabras en un idioma arcano. El campamento se llenó de tensión mientras intentábamos contenerlo, pero su fuerza parecía sobrenatural. Era como si fuerzas desconocidas lo estuvieran controlando. Simón finalmente se derrumbó, inconsciente, pero la semilla del miedo se había plantado en nuestros corazones. El médico examinó su estado y encontró en él un enigma médico inexplicable. Decidimos mantenerlo aislado, a salvo de lo que fuera que lo hubiera poseído. La incertidumbre se convirtió en paranoia, y cada rincón de la noche se convirtió en un escenario donde lo desconocido acechaba. Los días pasaron, y la sombra de una influencia oscura se cernía cada vez más sobre nosotros. Cada conversación en susurros, cada sombra que parecía deslizarse en el rabillo del ojo, nos recordaba que no estábamos solos en aquel desolado rincón del mundo. Pero éramos soldados, entrenados para enfrentar adversidades, y eso nos mantuvo firmes en nuestra misión. Fue durante una noche tormentosa cuando nos dimos cuenta de la verdad ineludible. Simón despertó. Desde aquella noche se había vuelto muy callado y se negaba a decirnos qué era lo que había pasado. Sus ojos eran ventanas hacia lo desconocido. Su voz resonó en el aire como una serpiente venenosa mientras pronunciaba palabras en un idioma olvidado por la humanidad. El horror se apoderó de nosotros cuando, uno por uno, varios de nuestros soldados comenzaron a manifestar síntomas similares. Sus ojos enrojecieron, sus voces murmuraron en una lengua que no podíamos comprender. Estábamos atrapados en una pesadilla, prisioneros de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Algunos de los soldados, los cuales no se encontraban bajo ningún tipo de efecto, comenzaron a rezar, buscando consuelo en las oraciones que habían aprendido de niños. Yo, al no ser criado bajo ninguna religión, no tenía idea de cómo acompañarlos, así que solo repetía lo poco que entendía de ellos. Sin embargo, mientras lo hacíamos, las palabras de las oraciones se esfumaban de las mentes de mis compañeros, como si alguien o algo les impidiera recordarlas. Era como si estuvieran desconectados de la fe que alguna vez habían tenido y por ende, yo tampoco podía continuar. Los soldados que no habían sido víctimas de lo que fuese que estaba ocurriendo luchaban por recordar las oraciones que una vez habían sido parte fundamental de su vida. La incapacidad de encontrar consuelo en la religión intensificó nuestra sensación de desesperación y aislamiento. Sin embargo, estábamos decididos a no rendirnos ante lo desconocido. Finalmente, como si fuera un regalo de la divinidad o una extraña coincidencia, la calma volvió al campamento. Los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse en el horizonte, disipando la oscuridad que había estado asfixiándonos. El cambio fue casi instantáneo. Los soldados afectados por la posesión demoníaca recuperaron sus voces y su conciencia, mientras la influencia maligna parecía retroceder ante la luz del día. La sensación de alivio fue palpable en el aire, pero también estaba teñida de cautela. A medida que el sol se alzaba en el cielo, revelando la devastación que se extendía a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de que algo más grande y siniestro estaba en juego. Los soldados que habían sido afectados tenían marcas extrañas en el cuerpo, eran como si hubieran sido marcados con hierro hirviendo. Los símbolos eran extraños, pero eso no era lo peor.
En los pies de los mismos tenían distintas heridas por las cuales sangraban en abundancia, nada de aquello tenía sentido. Los soldados que habían sido poseídos por el mal reconocieron lo que habían hecho bajo su influencia y lucharon por asimilar el horror de sus propios actos. La incredulidad y la confusión se reflejaban en sus ojos mientras lidiaban con la culpa y la vergüenza. Intenté que algunos me dijeran lo que habían sentido, sin embargo los pocos que podían hablar al respecto me decían que habían sentido un pinchazo y luego todo no era más que recuerdos nubosos. Aquella experiencia había sido aterradora, una lucha constante entre lo humano y lo inhumano, lo tangible y lo espectral. A pesar de ser un escéptico de lo paranormal, me encontré enfrentando lo inexplicable, lo que desafiaba toda lógica y razón. La necesidad de encontrar una explicación lógica me llevó a cuestionar lo que había vivido. Y hasta aquí las historias de hoy. Si les gustó dejen su like y suscríbanse, y si quieren más historias de este estilo déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por estar del otro lado, esto fue La Última Opción, hasta la próxima.